del Señor. Y vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 55, verso 6 y verso 7. Isaías 55, su verso 6 y su verso 7 dice de esta manera la escritura: en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Padre nuestro, en esta hora, en esta noche, te damos gracias. En el nombre todopoderoso de Jesús. En el nombre todopoderoso de Jesús, te ruego, Señor, que por tu palabra tú nos bendigas grandemente, Señor. Bendícenos conforme las riquezas de tu gracia en Cristo Jesús. Y hoy, Padre, te rogamos que avives tu obra en medio de los tiempos, que nos avives con tu Espíritu Santo, que avives nuestro espíritu y que en cada uno de nosotros se produzca un avivamiento y toda la iglesia sea una iglesia avivada por el fuego del Espíritu Santo, y que cada hermano avive el fuego del don de Dios que está en él por la imposición de las manos de los siervos. Porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Padre, limpia mi vida para que tú la puedas usar. Y te ruego, Señor, uses mi vida para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy hablaremos un poco más acerca del libre albedrío. El libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene para obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones. Dios, por la palabra, nos enseña que los seres humanos tenemos una voluntad propia y tenemos un libre albedrío. Con el libre albedrío tenemos tú y yo la capacidad de tomar decisiones. Tenemos la capacidad de actuar por voluntad propia, sin estar completamente predestinados por Dios. La Biblia presenta tanto la libertad de elección como la responsabilidad que conlleva. Dios dice que cada decisión que tomemos, ¿verdad?, lleva una responsabilidad. Por lo tanto, en toda la Biblia se nos invita a elegir a Dios, a elegir la vida y a elegir obedecer a Dios. En
Isaías 55, en el verso 6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Entonces, este texto me dice que tenemos que buscar al Señor, porque no va a llegar un día que no lo vamos a encontrar. Hoy, si buscamos al Señor, lo podemos encontrar. Pero va a venir un día cuando buscaremos al Señor y no lo hallaremos. Me buscarán y no me hallarán, dice la Biblia. ¿Sí? Multiplicará la oración y no le responderé. Por eso dice que se tiene que buscar a Dios mientras se puede hallar todavía. Entonces es una invitación para toda la humanidad: busquen al Señor, busquen al Señor. Pero ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano decide por él mismo buscar a Dios o decide no buscar a Dios. Incluso hasta en el pueblo del Señor. ¿Sí? En el pueblo de Dios. Dios nos está invitando a todos. ¿Qué pasa? No todos venimos. Dios nos está diciendo que lo busquemos, aún los que ya lo conocemos. ¿Y qué pasa? No lo buscamos. ¿Qué estamos manifestando ahí? Una decisión personal de que decimos: no, y no voy a ir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nadie te obliga a venir a buscar al Señor. Y por eso, si tú viniste, es porque fue una decisión personal. ¿Sí? Una decisión personal. Entonces, también se nos dice en el verso 7: deje el impío su camino. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sí? Entonces nos está dando un consejo: dejemos de hacer lo malo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cada quien va a tomar su decisión si obedece a Dios o no. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos. ¿Sí? La Biblia enseña que Dios nos ha dado la capacidad de elegir entre diferentes caminos, lo que implica la responsabilidad de tomar decisiones buenas o malas. Por eso la Escritura habla de un camino ancho que lleva a la perdición y un camino angosto que conduce a la vida. Pero dice el Señor que por el camino ancho muchos son los que van. Y por el camino angosto, dice, son pocos los que caminan el camino angosto. La puerta ancha, por esa puerta ancha entran muchos. Por la puerta angosta, que es Cristo, están entrando pocos. ¿Sí? Por eso Jesús dijo: son muchos los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, los seres humanos tenemos la capacidad de escoger entre el bien y el mal, tenemos la capacidad de escoger entre la vida y la muerte, tenemos la capacidad de escoger entre la salvación y la condenación, tenemos la capacidad de escoger, ¿verdad?, a Cristo o al enemigo. Y con tristeza, el libre albedrío lo estamos utilizando mal, porque es como Adán y Eva, con el libre albedrío desobedecieron ¿qué? Al Señor. Y vinieron consecuencias. Por eso es que el ser humano es responsable de lo que hace. El ser humano es responsable.
inocente. No, porque tienes una voluntad propia y las decisiones que tomaste son malas y de ellas darás cuentas a Dios. Pero si tomas decisiones que agraden a Dios, Dios te va a bendecir. El libre albedrío nos habla de una responsabilidad personal, una libertad que tenemos para elegir y tomar decisiones, pero se convierte en una responsabilidad personal. Con la libertad de elección viene la responsabilidad de las consecuencias de nuestras acciones. Les doy este tema porque el Señor me dijo que hablara sobre esto. ¿Sí? Ayer hablé un poco sobre eso, pero no terminé. Entonces, somos responsables de nuestras acciones. ¿Sí, hermanos? Somos responsables. Por eso, obedezcamos al Señor y sus mandamientos. Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, verso 24:15, donde Josué les dice: escojan hoy a quién sirváis. ¿Sí? Pero en mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué les dice: escojan si van a adorar a los dioses que adoraron nuestros padres, o a los dioses, ¿verdad?, de los amorreos, o a los dioses en cuya tierra habitáis. Pero Josué le dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Y el pueblo dice: no, nunca tal la contesta que dejemos de servir a Jehová. Nosotros también serviremos a Jehová. Entonces, el libre albedrío nos da la capacidad de elegir. ¿Sí? De elegir. Por eso, cuando eliges a Dios, entonces, por haber elegido a Dios, te viene la bendición y te viene la vida. ¿Sí, hermanos?
tenemos la capacidad de elegir. ¿Sí o no? Incluso que yo sepa, nadie de nosotros le eligió la esposa a nuestro hijo. Y por lo regular siempre eligen mal. Por lo regular siempre eligen mal. ¿Sí? Por lo regular. ¿Ah? Y en cambio uno dice, no, pues esa muchacha es bien trabajadora, es bien decente, se porta bien, busca a Dios. No, esa no me gusta. ¿No? ¿Y qué pasa? Pues ya. O luego nos pasa la más triste desgracia, que mientras estaba soltera, no hombre, no fallaba la iglesia. Y nada más se casa y ya no ve. Vean nada más. ¿Sí? Las apariencias engañan. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? A los hermanos adultos que eligieron mujer, si eligieron bien, les está yendo bien. Y si eligieron mal, pues les fue mal. Les fue mal. ¿Sí? Igual, ¿verdad? Igual con el hombre. Si eligieron un mal esposo, les fue mal. ¿Sí, hermanos? Y si eligieron un buen esposo, pues les fue bien. ¿Sí? O sea, cada quien elige lo que quiere. ¿Sí? Y no puedes decir, no, pues es que ya lo voy a dejar, que porque no. No, pues por eso elijan bien. ¿Sí? Se les da chance del noviazgo para que conozcan a la persona, pero ni así conocen a la persona. Mejor pídanle a Dios que les diga. Porque con una Biblia la hermana se ve hermosa, pero con un sartén en la mano se ve furiosa. Entonces, mejor hay que pedirle a Dios que nos guíe. ¿Sí? Con las elecciones tenemos responsabilidades. ¿Sí? Tenemos la capacidad de elegir, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos una responsabilidad en cada elección que hagamos. ¿Sí? Por eso mismo, nosotros tenemos que hacer uso del libre albedrío para desarrollar nuestro carácter y crecer en sabiduría. ¿Cómo? Tomando buenas decisiones. Yo les aconsejo que en oración le digan al Señor lo que dice el Proverbio 4:23. Sobre toda cosa guardada,
será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, tenemos a Dios para que Él nos guíe. Tenemos a Dios para que Él nos dé sabiduría. Tenemos a Dios para poder hacer las cosas correctamente con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El libre albedrío es fundamental en el plan de la salvación, ya que nos permite aceptar la gracia de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. San Juan capítulo 3, verso 18. Dice de esta manera: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Hermanos, la gente dice: si Dios es bueno, ¿por qué va a mandar a sus hijos al infierno? Número 1, Dios es bueno. Número 2, Dios a sus hijos no los va a mandar al infierno, porque sus hijos van a ir al cielo. ¿Sí? Mira cuánto amor nos ha dado del Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y qué? Y el Hijo de Dios nació de nuevo. El Hijo de Dios no nació de carne, nació de Dios, nació del Espíritu, nació de la palabra, nació de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y el Hijo de Dios está buscando obedecer a Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Irán los hijos de Dios al infierno? No irán. Tercero, ¿acaso Dios quiere que las personas vayan al infierno? Vamos a ver un texto, Mateo 25. Su verso 31. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor a la gente que se va a salvar les va a decir: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué pasa? Tuve hambre, tuve sed, fui forastero,
Dices a alguien que tenía sed, tu decisión fue de beber agua. Dices a alguien forastero, lo recogiste. Dices a alguien desnudo, lo cubriste. Enfermo, lo visitaste en la cárcel y viniste a él. Fueron decisiones propias. ¿Sí, hermano? Heredarán la vida eterna. Verso 40. Dice, respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Todo lo que hagamos para el prójimo lo hacemos para el Señor Jesús. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo, no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ya veo? Ahora vea el verso 41. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sí? Que nos quede claro que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para los seres humanos. Y si los seres humanos van al infierno es porque no quieren aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. No quieren aceptar a Jesucristo. No le quieren pedir perdón. No se quieren arrepentir. ¿Y qué pasa? Se perderán. Pero va a ser su propia ¿qué? Decisión. Porque la salvación ya está. O Cristo nada más murió por nosotros. Jesús murió por toda la humanidad. Por toda la humanidad. ¿Sí? Por eso yo me gozo mucho de saber que Cristo murió por amor a nosotros. ¿Sí? Por amor a la humanidad murió Jesús y lo hizo para obedecer al Padre, pero también lo hizo por amor a nosotros. Y por eso le damos gracias al Señor Jesús por habernos salvado. Gracias, le damos a Jesús. Somos responsables de nuestras propias decisiones. ¿Sí? Somos responsables de nuestras propias decisiones. ¿Sí, hermanos? No podemos culpar a nadie. Somos responsables de nuestras propias decisiones. Si tenemos un error, no podemos culpar a otros, es nuestro error. Tenemos que hacernos responsables. Y la única manera de salir del error es reconocer nuestro error. Reconocer que estamos mal. Reconocer
verás, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, no se trata de quererle arreglar la vida a otros y estemos nosotros todos mal. Se trata de arreglar nuestra propia vida. ¿Sí? Se trata de ver nuestros errores. ¿Sí? El proverbio dice, ¿quién entenderá sus propios errores? ¿Sí? El salmista también lo dice. Creo que está en el Salmo 19. Salmo 19, verso 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Sí? Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Sí? Somos responsables por cada decisión que tomamos. Somos responsables. El libre albedrío y el amor de Dios. El amor tanto de Dios hacia nosotros como el nuestro hacia Él solo es posible si hay libertad de elección. ¿Sí? El verdadero amor solo puede ser posible si hay libertad de elección. ¿Sí? Vamos a ver primera carta de Juan. ¿Sí? Capítulo 4, verso 7. El verdadero amor solo puede ser posible si hay libertad de elección. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo al Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor, en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.
Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor tanto de Dios hacia nosotros como el amor nuestro hacia el Señor solo es posible si hay libertad de elección. Dios decidió amarnos, ¿sí? Pero ¿a poco nada más nos ama a nosotros? La Biblia me dice claro en el texto de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí entienden? O sea, Dios amó a todos. ¿Y qué? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién le dijo a Dios? Haz algo para salvarnos. ¿Quién le dijo a Dios? Ayúdanos. ¿Quién le dijo a Dios? Échanos la mano. Nadie. Dios por Él mismo decidió darnos a su Hijo. Fue su decisión. ¿Sí? ¿Acaso los hombres le dijeron a Dios, danos a tu Hijo que se muera en la cruz para salvarnos? No, fue plan de Dios, fue la decisión de Dios, dar a su Hijo. ¿Sí? Ahora, yo hoy amo a Dios, ¿por qué? Porque es mi libertad de elección. ¿Sí? A mí nadie me puede quitar que yo ame a Dios porque es mi decisión. Y lo amo no porque yo le tenga miedo, y le amo no porque me quiera castigar, o porque me vaya a castigar, y lo amo no porque me vaya a echar al infierno, o lo amo porque si no, no me va a ir bien. No, lo amo porque Él me amó primero. Nada más por eso. ¿Sí? Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nadie ha amado a Dios primero y Dios lo ama a Él. No, Dios es el que ha amado. ¿Sí? Es su libertad de elección. ¿Sí? Él decidió amarnos. Y ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Pues yo decidí amar a Dios. Yo decidí amar a Dios. Yo dije, no, yo voy a amar al Señor. ¿Sí? Y lo que haga para el Señor lo voy a hacer por amor. Y si sirvo al Señor, va a ser por amor. Y si hago algo, lo voy a hacer para el Señor, pero con amor. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa cuando tú obedeces a Dios por amor? Es totalmente diferente. Porque donde quiera que andas, tú obedeces a Dios, te vean los hermanos o no te vean, tú estás obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque amas a Dios y
Pero el libre albedrío nos expone a la tentación. Por eso Adán y Eva no coman de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la serpiente llegó porque Dios les dijo que no coman de todos los árboles del huerto. No, nada más del que está en medio del huerto, de ese no podemos comer, porque ya que comamos o lo toquemos moriremos. Y ahí viene la tentación. Sabe Dios que el día que ustedes coman serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Vieron? El libre albedrío nos expone a ser que tentados. ¿Sí? Es maravilloso tener voluntad propia, pero esa voluntad propia va a ser tentada. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que tener una voluntad firme en Dios. Tenemos que ser personas, ¿verdad?, firmes. Una voluntad firme. Voy a servir al Señor. Tu voluntad bien firme. Voy a obedecer al Señor. Vienen las tentaciones y no caes. ¿Por qué? Porque ya tienes una voluntad firme. ¿Sí? Por eso mismo hice un tema sobre el doble ánimo, no sé cuándo lo voy a dar. ¿Sí? Y estaba viendo que el doble ánimo es, no, pues sí, ya me voy a portar bien, mañana ya no me porto bien, ¿ya me entendió? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tienen doble ánimo? Porque tienen una voluntad propia, pero como no son firmes en sus decisiones, divagan entre el bien y el mal, entre el bien y el mal, y entre el bien y el mal. ¿Sí? Entonces, tener voluntad propia es muy bueno, pero eso el diablo lo utiliza porque dice, bueno, tú puedes decidir, ahora yo te voy a tentar. ¿Ya lo fijaron? ¿Sí? Tú puedes decidir ahora, vas a escoger si haces las cosas del espíritu o las cosas de la carne. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Tú puedes decidir, y vea, ya hablando ya de cosas espirituales, tú puedes decidir, pero tú puedes decidir si oras o no oras. ¿Ya vieron? Tú puedes, el pastor dijo que oraras, pero pues que ore él, ¿por qué? O sea, decides orar o decides no orar. ¿Decides leer la Biblia o no leerla? ¿Decides ayunar o no ayunar? ¿Por qué cree que cuando decimos vamos a hacer ayuno general, toda la iglesia? Claro, pero no se les obliga, cada quien decide si lo hace o no. Como verdad, primeramente Dios, primero de agosto, invitamos a toda la iglesia a ayunar, porque salimos primero Dios para Oaxaca. Y vamos a ir, todos los que vamos a ir en esa camioneta, vamos a ir en ayuno. Invitamos a la iglesia que también ayuda. ¿Sí? Para que el Señor nos lleve con bien y nos traiga con bien. ¿Sí? Y el día 14 de agosto también les invitamos a que ayunen, porque ese día salimos. ¿Qué día entras a trabajar? Pues entonces nos vendríamos el 15, ¿no? Sí. Entonces, el día 15 de agosto, toda la iglesia tiene que ayunar porque nos vamos a regresar también, pero en ayuno también. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Ahora, falta que queramos. O sea, ya cada quien va a usar su voluntad propia. Va a decir, no, yo no ayuno. Hay que Dios cuide a los hermanos. Otros van a decir, no, yo sí voy a ayudar porque ellos necesitan que los apoyemos. ¿Sí, hermanos? Entonces, el libre albedrío nos expone a la tentación.
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Estamos? Fiel es Dios. No nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Con la tentación nos va a dar la salida. ¿Sí, hermanos? Entonces el libre albedrío nos expone a la tentación, pero como fiel es Dios, Dios nos capacita para resistir la tentación y elegir hacer el bien. Esto es maravilloso. Vaya a la carta de Santiago. Miren lo que dice la carta a Santiago. Capítulo 1. Verso 13. ¿Sí? Dice, cuando alguno es tentado, no digan que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sí, hermanos? Cuando alguno es tentado, no digan que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14, cheque, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? ¿En dónde van a venir las tentaciones? De nuestros deseos carnales. De nuestros deseos carnales. Nos atrae y nos seduce el deseo de nuestra carne. Verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte, a la muerte. Da a luz la muerte. ¿Ah? Pero ¿qué dice el verso 12? Vean esto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Soportar la tentación. Eso es lo que tenemos que hacer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Entonces, el libre albedrío nos expone a la tentación, pero también Dios nos está diciendo que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Con la tentación nos dará salida para que podamos soportar. El verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora, si yo sé que todavía estoy débil y todavía me atrae tomar, ¿qué tengo que hacer? Alejarme de las personas que toman. Alejarme. Si yo sé que soy todavía pues bien broncudo, bien peleonero, ¿qué tengo que hacer? Alejarme de los problemas. O sea, si yo sé que todavía no voy a resistir, ¿para qué voy a meterme? ¿Sí o no? ¿Sí me entienden? Por eso, ¿qué dice el Señor? Aparta tu pie del mal. ¿Sí? Aparta tu pie del mal. Todas las tentaciones que todavía estén
Pues sí, pero todavía no se muere, mátalo. Porque ese perro es el pleito, es la contienda. ¿Sí? O sea, ya está bien viejo, bien flaco, pero no se ha muerto. Empieza a pelear y agarra fuerzas y se pone como pitbull. ¿Se fija? Nosotros somos los que alimentamos el pecado. Nosotros somos los que alimentamos, ¿verdad?, lo malo o lo bueno. ¿Qué hemos decidido hacer? ¿Lo bueno o lo malo? Pues hagámoslo. Y entonces, si hemos decidido hacer lo bueno, apartémonos del mal. Por eso bien dice, el que se junte con necios será necio. Se volverá igual que él. El que se junta con iracundos, igual se va a volver. Pero el que se junta con sabios, ¿qué? Sabios. O sea, ahí está, ¿con quién te vas a juntar? ¿Sí? Por eso, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Sí, hermano? Porque te espera la corona de la vida. Aleluya. Entonces, el Señor nos está diciendo que el libre albedrío nos expone a la tentación. Debemos tomar decisiones sabias, guiadas por el Espíritu Santo, y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sí? Decisiones sabias. Aleluya. Tú tienes libertad para escoger. Hermano, ¿qué has escogido? ¿Qué es lo que has escogido? ¿Cuál fue tu elección? ¿Qué has decidido hacer? Porque tú tienes libertad para elegir. El libre albedrío significa, en suma, que el ser humano tiene libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y esto tiene sus implicaciones éticas y morales, pues el individuo que actúa según su libre albedrío es también responsable de sus acciones, sean buenas o sean malas. Y estaba yo checando que siempre decidimos elegir según nuestra inclinación más fuerte. Con el libre albedrío, el ser humano hace lo que en él esté más fuerte, sea lo bueno o lo malo. La inclinación más fuerte es la que el hombre va a decidir elegir. ¿Sí? Siempre decidimos o elegimos según nuestra inclinación más fuerte. Lo que esa acción indica es que al momento de pecar, tu deseo de cometer pecado es mayor en ese momento que tu deseo de obedecer a Cristo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Si tú decides pecar, es porque es más grande tu deseo de pecar en ese momento que tu deseo de obedecer a Cristo. ¿Ya ven? Si tu deseo de obedecer a Cristo fuera mayor que tu deseo de cometer pecado,
entonces no pecarías. Porque siempre seguimos nuestra disposición más fuerte. Por eso ve lo que decía en 1 Corintios 10, 12. El que mire estar firme, el que piensa estar firme, mire que no cae. ¿Sí? Por eso mismo encontramos textos como los de Efesios, vamos a verlos. Y Dios sabe todo eso, Dios lo sabe, y por eso nos dio estos textos. Efesios 6, 10. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Vea, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este texto es para que tú tengas fuerzas en Dios. Y la fortaleza que Dios te va a dar es para que tú te portes bien. Cuando tú eres fuerte en el Espíritu, tú no vas a pecar. Porque eres fuerte en el Espíritu. Eres fuerte en el Espíritu. Pero si tú eres fuerte en tu carne, vas a pecar. Por eso, la lucha que tenemos entre el Espíritu y la carne. El Espíritu y la carne. ¿Sí? ¿A poco lo que hace la carne, el Espíritu lo aprueba? No. ¿Y a poco lo que hace el Espíritu, la carne lo prueba? Lo pones. Son polos opuestos. Positivo y negativo. ¿No? Espíritu positivo, carne negativa. Ajá. Entonces, cuando eres fuerte en la carne, aunque tu espíritu te diga, pórtate bien, no te vas a portar bien. Vas a hacer siempre las obras de la carne, todas las obras que están ahí en Gálatas 5:19. Porque las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías, envidias y cosas semejantes a estas, borracheras, acerca de las cuales les amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero entonces viene la obra del Espíritu, verso 22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y si tú lo tienes, dice, contra eso no hay ley. O sea, nadie te puede vencer con los frutos del Espíritu Santo. ¿Te imaginas estar bien lleno de amor? ¿Vas a pecar? ¿Estás bien lleno del gozo del Señor? ¿Vas a pecar? ¿Estás bien lleno de paz? ¿Vas a pecar? ¿Estás bien lleno de paciencia? ¿Cuándo te vas a pecar? Si eres una persona bien paciente. No, eso no. Si eres una persona que tiene bondad,
sedujo y te estás atrayendo. ¿Sí me entienden? Un último texto, hay muchos textos, pero ya vamos a darle lugar a la alabanza. ¿Por qué está este texto de Efesios 3:16? ¿Sí? Siempre decidimos o elegimos según nuestra inclinación más fuerte. Por eso, seamos fuertes en el espíritu. A mí, pues la verdad me va muy bien porque usted nada más tiene que orar por mí, pero yo tengo que orar por todos. Entonces, ¿cómo me va? Me va súper bien. Entonces, iglesia, entre más tiempo oremos, más fuertes estamos en el espíritu. ¿Sí, hermanos? 3:16 dice: para que os dé conforme la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en su hombre interior por su espíritu. ¿Ya ven? El Señor lo que quiere es que seamos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo. Y entonces, cuando somos fuertes en el Espíritu, nuestra inclinación es obedecer al Señor. Obedecer al Señor. Y por eso hoy le decimos a nuestra carne: carne, te declaramos muerta en el nombre de Jesús. Le decimos al viejo hombre: te declaramos muerto en el nombre de Jesús. Le decimos a los deseos de nuestra carne: te declaramos muertos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Porque cuando yo me declaro muerto al pecado, es cuando tengo victoria. Otra petición, bien. ¿Quién más? ¿Ya son todas? ¿Sí, hermanos? ¿Estamos? Y ahí la dejamos. Entonces, sí está padre tener libre albedrío, ¿verdad? Pero acuérdense que el enemigo lo va a utilizar para tentarnos. Pero bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Aleluya. Te pedimos, Señor, por Luis Guillermo Caballero, que está perdiendo su trabajo y tiene problemas en su matrimonio. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos y lo ayudes a Luis Guillermo Caballero. Mandamos, Señor, tu palabra hasta Uruapan, Michoacán, para tu hijo Luis Guillermo Caballero. Ayúdalo para que no pierda su trabajo y se arreglen sus problemas matrimoniales en el nombre de Jesús. Y también pedimos por la familia Sáenz Uribe. Te pedimos restauración espiritual para la familia Sáenz Uribe. Sáenz Uribe. Te pedimos restauración espiritual en el nombre de Jesús. Y te pedimos sanidad para la hermana Carmen Reyes Ramírez, para la hermana María Esther Agüero Flores, para el hermano Adán Hernández Ángeles, para la hermana Delfina Luna Rodríguez, para la hermana Marta Ramos Luna, para la hermana Carmela, es Cecilia Ortiz
le damos gracias a Dios por la completa sanidad de José Beri Cruz Carpio. Señor, a ti toda la gloria. Denle una ofrenda de palmas al Señor.